Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Bienvenidos otra vez a este curso de carácter del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver algo sumamente interesante que es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Bueno, como ustedes saben, estamos en la semana número 6 y poco a poco vamos a llegar a la conclusión de este curso. Espero que estemos aprendiendo, que estén leyendo sus lecciones, que estén haciendo sus actividades y pues que juntos estemos aprendiendo más del Espíritu Santo. Y en esta ocasión pues vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano, ¿sí? ¿Qué es un ministerio? Bueno, un ministerio es un trabajo, es una labor, es algo que en lo cual se trabaja, es un encargo de parte de Dios. Y bueno, el Espíritu Santo tiene una labor especial en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo sabemos que tenemos al Espíritu Santo? ¿O cómo sabemos que eh, el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Sí? Porque hay muchas personas que batallan con el hecho de su salvación. Muchas personas piensan que no son salvos o muchas personas que no, piensan que son salvos y no lo son. Hay dos grupos de personas, ¿sí? Los que piensan que son salvos y no lo son, y los que piensan que no son salvos y posiblemente lo sean. Y existen estos dos grupos de personas, y también existen otros, como les hablé en alguna ocasión, el grupo de personas que piensan que si una persona no habla en lenguas significa que no tiene el Espíritu Santo, y existe de todo un poco, existe de todo un poco, de todos los que preguntan cosas, de todos los que piensan que son más que otros y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente? Hoy vamos a ver algunas cosas que son importantes. No precisamente, la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente no principalmente ni precisamente tiene que ver con el uso de los dones espirituales. Los dones espirituales son para la iglesia, son para el cuerpo de Cristo, pero para el creyente hay otras cosas en las cuales el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Y dice aquí, Hechos capítulo 2, versículo 17, dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Sí? Bueno, la primera es su testimonio en nuestra vida. El testimonio del Espíritu Santo es real, es verdadero. Yo en algún momento de mi vida me pregunté, ¿seré salvo o no seré salvo? A veces hay predicaciones que te conmueven tanto que dices, ¿realmente seré cristiano o no seré cristiano? Eh, bueno, eso me pasaba antes, ¿no? Ahora que conozco que el testimonio del Espíritu es la primera obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y este testimonio tiene que ver con el hecho de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La primera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es que da testimonio a quien le pertenecemos. Por eso mismo dice que Él es las arras de nuestra herencia, ¿sí? Que hemos sido sellados con su Espíritu precisamente porque un sello en la antigüedad, ahorita no se usan, ¿no? Como antes, pero en la antigüedad, una persona que quería mandar una carta a otra persona lo que hacía era ponerle un sello que simbolizaba la autoridad de aquel que escribía y también simbolizaba también quién era y la identidad de la persona que escribía, de quién pertenecía esa carta y para quién iba, ¿no? Entonces los reyes anteriormente ponían sellos sobre sus cartas y las mandaban, ¿no? El Espíritu Santo nos ha dado un sello especial. Si bien nosotros eh, sabemos que en el libro de Apocalipsis el enemigo pondrá un sello en la frente de sus súbditos, que es el 666. Ese sello va a significar
que estos súbditos están dispuestos a entregarle adoración y veneración al enemigo, a la bestia, al falso profeta y todos ellos. Y es precisamente que nosotros encontramos que el enemigo siempre intenta imitar las cosas de Dios. Y él ha imitado esto con el fin de imitar el ministerio del Espíritu Santo del testimonio, porque el Espíritu Santo, cuando venimos a Cristo, Él nos sella, Él nos marca, Él nos da la identidad que necesitamos. Él nos da esa identidad y parte de esa identidad es una identidad eh, de pertenencia. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios y somos de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos da ese sello, obviamente nosotros sabemos que somos hijos de Dios y ese testimonio está en nosotros. Ese testimonio está en nosotros. Ese testimonio no lo podemos esconder porque ahora nuestras vidas son totalmente distintas. Dice Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios le comunica a nuestro espíritu que no hay una barrera entre Dios y nosotros, porque por el Espíritu tenemos acceso al Padre. Gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos cantar, adorar a Dios, creer en Dios, ser restaurados por Dios y tener una comunión con Dios. Es la única forma y es la única manera en que también entendemos las cosas espirituales. El testimonio del Espíritu está ahí. Y si nosotros bien no fuésemos cristianos, también lo sabríamos por el testimonio del Espíritu. Por eso es que cuando nosotros nos preguntan qué religión eres o qué es lo que practicas, pues decimos somos cristianos precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos otra religión? Principalmente porque sabemos que nuestra relación con Dios es importante y tenemos un conocimiento que viene del Espíritu Santo. Y no solamente eso, pero ahorita voy a pasar al siguiente tema, pero cada vez que nos da la oportunidad, pues no decir oportunidad, sino se nos da la ocasión de hacer algo incorrecto, el Espíritu Santo es el que está dando testimonio en nuestro espíritu diciendo, hey, no puedes hacer esto porque eres hijo de Dios. No es como que no es como una obligación, sino más bien es como que la voz del Espíritu Santo dándonos esa dirección, poder, facultad para decir no al pecado. De esa forma, el Espíritu Santo también da testimonio a nuestro espíritu. A veces no sabemos diferenciar en lo que está bien y lo que está mal, en si el predicador está predicando bien o mal. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu si las cosas están realmente bien o no están realmente bien. ¿Sí? Muy bien. Otra de las cosas del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es la santificación. ¿Sí? La santificación es una de las obras más importantes del Espíritu Santo y es algo a lo que muchas personas le corren. La santificación es algo a lo que muchas personas se abstienen, ¿sí? Piensan que ser cristiano es ya nada más recibo a Cristo y ya puedo ir al cielo. Pues parte es que sí, pero si tú recibes a Cristo, inmediatamente tienes que entrar en un proceso de santificación. Uno no puede recibir a Cristo simplemente ir al cielo y seguir portándose igual. Si una persona recibe a Cristo y se sigue portando igual durante 10, 15 años y no hay ningún cambio en su vida, puedo estar seguro que esa persona no recibió a Cristo. Esa persona simplemente habló por hablar. Realmente no recibió a Cristo. Pero cuando hablamos acerca de la santificación podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo tiene mucho que ver en este proceso, ¿sí? Porque la santificación es un proceso. Hay algo que conocemos como en la teología y más precisamente en el área de
la justificación, nosotros entendemos que en la justificación Dios nos declara inocentes de cualquier pecado. En una declaración inmediata, somos justos delante de Dios. No hay nada que nos acuse, que nos diga, está separado de Dios porque Dios ha perdonado nuestros pecados. La justificación es un acto divino en la que Dios declara inocente al culpable, mientras que la santificación es un proceso en el que el creyente atraviesa en la vida cristiana para parecerse más a Cristo. ¿Sí? Esta santificación solamente es posible por medio de la presencia del Espíritu Santo. Él es el que nos va limpiando, Él es el que nos va puliendo, Él es el que nos va dirigiendo para saber cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos llevar a cabo nuestra vida y cómo también debemos comportarnos, ¿sí? Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que estas dos cosas que les voy a decir van de la mano. Primero, la presencia del Espíritu Santo y segundo, también del mismo orden de importancia que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Dice la palabra de Dios que su palabra es verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿O cómo el Espíritu Santo va a santificar al creyente? La forma en que el Espíritu Santo va a santificar al creyente es a través de la palabra de Dios. Cuando uno está leyendo la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y da iluminación, da una iluminación, ¿sí? Y entonces la persona empieza a entender, empieza a comprender, empieza a vivir y empieza a darse cuenta de lo que Dios quiere en su palabra y empieza a ser cambiado y ser transformado. ¿Sí? Voy a darles lectura a esto. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la santificación? Es un proceso. Ahora, lo que no es una santificación, por favor, son dos cosas. ¿Sí? Hay tres perspectivas extremas en cuanto a la santificación, ¿sí? Y una es el legalismo, ¿sí? El legalismo. Hay muchas personas que piensan que pueden ser cristianas, o mejor dicho, que solamente se puede ser cristiano si se observa la ley completamente, ¿sí? En el aspecto de que el legalismo viene a ser como que si tú no haces lo que dice la palabra, Dios no te ama. Entonces, el legalismo básicamente viene a anteponer la ley de la gracia, por así decirlo. ¿Sí? Dice aquí, el legalismo enseña que la persona puede ser santificada solo viviendo en completa obediencia a la ley. ¿Sí? ¿Cómo les puedo explicar esto? Las personas que son legalistas no ponen la Biblia por primer lugar como ellos piensan. Ellos piensan que todo lo que está escrito se tiene que hacer al pie de la letra. Y que sin eso, no tendríamos ninguna oportunidad de ir al cielo. El legalista siempre va a pensar que a través de sus obras va a ir al cielo. El legalista pone la ley antes de la gracia. Incluso pone la ley antes de la autoridad de Dios. En el caso de que no buscan agradar a Dios, sino simplemente cumplir la ley. A eso es a lo que me refiero. No buscan agradar a Dios, sino simplemente buscan a fuerzas cumplir la ley. El legalismo es así, ¿sí? De tal forma que uno puede decirte que incluso ciertas normas que no son bíblicas, ¿no? Por ejemplo, decir, no, es que te pintaste el cabello y ya te vas a ir al infierno. Eso es legalismo, ¿no? Irnos a los extremos, ¿no?
y no quiero entrar en más detalles por cuestiones de iglesias, pero conocemos muchas personas que son legalistas. Sí, tengamos cuidado con eso, eso no agrada a Dios. No podemos vivir en el extremo de decir solamente yo, porque cumplo toda la ley, agrado a Dios. No, muchas veces los que hacen estas cosas lo hacen por agradarse a sí mismos. Y si llegan a cumplir la ley o la Biblia o lo que sea, muchas veces lo hacen por jactancia. Es como, no sé si ustedes sabían, pero llega un momento en que mm, lo espiritual, si no tiene un dirigir por el Espíritu Santo, llega a ser carnal. ¿Sí? Ahora no quiero que me vean como hereje, pero por ejemplo, la oración nunca está mal. La oración siempre está bien. El ayuno tampoco está mal. ¿Cuándo viene a ser este acto algo carnal? Cuando tú oras en voz alta para que otros te escuchen, o cuando tú ayunas y quieres que todos sepan. Entonces eso que está bien lo perviertes y se vuelve malo, se vuelve carnal, porque no agrada a Dios. Jesús mismo nos dijo que eso es lo que no se tiene que hacer precisamente en la oración y en el ayuno. Muchas veces muchas personas piensan que cumpliendo las leyes Dios nos va a amar más o Dios nos va a dar más cielo o que el ayuno es lo único importante y que si alguien no ayuna es porque está mal con Dios. Eso es legalismo. Dios no te ama por lo que haces. Dios te ama porque Él es amor. O sea, el amor que Dios tiene hacia ti ni siquiera depende de ti, depende de Él. Y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a cambiar el amor de Dios hacia nosotros. Ese es un extremo al que no tenemos que caer. Pensar que por nuestras obras podemos ganar el cielo o podemos ganar más amor de Dios. ¿Sí? Y por otra parte está el antinomianismo. ¿Sí? Es una doctrina opuesta. ¿Sí? En la que esta doctrina podemos decir que es como el libertinaje, ¿sí? El antinomianismo precisamente es este grupo de personas que piensan que porque ahora estamos bajo la gracia, nos es lícito todo y que podemos hacer esto, podemos hacer aquello y total, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Eso tampoco es correcto. Ir a estos dos extremos es incorrecto. ¿Por qué? Porque esta forma de pensar de libertinaje nos hace creer que la persona jamás fue convertida, jamás tuvo un encuentro con Jesús. ¿Sí? Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, cuando hablamos de vivir en el Espíritu, no estamos diciendo que uno puede vivir sin ley. Todos tenemos leyes, incluso los cristianos no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que ahora vivimos bajo la ley del Espíritu y esta ley que nos produce vida. Entonces no podemos decir que los cristianos vivimos sin ley, sino más bien vivimos bajo la ley del Espíritu. Y esa ley del Espíritu es precisamente la forma en la que el Espíritu Santo nos va santificando poco a poco. Recordemos pues que el Espíritu Santo y la palabra siempre trabajan juntos. Entonces no podemos caer en estos dos extremos del legalismo ni tampoco del antinomianismo. Otra de las cosas también es el otro de los errores que frecuentemente cometemos es pensar en el perfeccionismo, ¿sí? He conocido muchas personas que entran en crisis precisamente porque buscan ser perfectos en todos los sentidos y no lo alcanzan. ¿Por qué no lo alcanzan? ¿Porque es malo? No, porque mientras estemos en esta naturaleza caída, se nos va a dificultar se nos va a dificultar vivir en perfección. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que podemos hacer? Bueno, ciertamente, aunque no podemos ser perfectos, tenemos que vivir de la mejor forma posible para agradar a Dios. ¿Sí?
Ahora, cuando la Biblia dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, nos está hablando no tanto de una actitud de que no cometas errores o que es imposible que cometas errores, sino más bien nos está hablando de un grado de madurez en el que uno puede decir y asimilar las cosas y poder ser maduro en cuanto a las decisiones que toma uno, en cuanto al pensamiento, en cuanto a la forma de vida. Entonces ahí es cuando la palabra perfecto pasa a entenderse mejor cuando la describimos como maduro, como una persona que entiende y es sabia, ¿no? En su forma de vida. Entonces, la vida del cristiano tiene esta ventaja de tener la presencia del Espíritu Santo en su vida, y esta presencia del Espíritu Santo nos da el testimonio y nos da lo que es la santificación. Bueno, esto ha sido todo por hoy, hermanos. Les agradezco por su atención y espero que se encuentren bien. Espero que esta semana nos podamos reunir y les estaría mandando mensajes para poder seguir trabajando perfectamente como hemos venido trabajando en estas semanas que hemos tenido esta clase de carácter del Espíritu Santo. Bueno, nos vemos y que Dios les bendiga. Hasta pronto.